Este video lo hago dedicado a todos los campesinos del mundo y especialmente a los de mi país y a mi padre. Hablar de un campesino que no sabe ni leer ni escribir, y no porque no haya querido, sino porque nunca tuvo la oportunidad, es hablar realmente de conocimientos, de un conocimiento evolucionado, de un conocimiento que la misma vida le hizo hacer, le hizo crear dentro de sí. Un campesino realmente está lleno de historia. Hablar con un campesino es hablar de historia, hablar de felicidad, hablar de compañía, hablar de amistad. Un campesino es hablar de buena alimentación, de sana alimentación. Un campesino se alimenta sano, por lo menos antes era así. Una fruta de su huerto, una gallina criada por sí mismo con puro maíz sembrado por sus manos. Hablar con un campesino es realmente hablar de sabiduría, porque un campesino, sin ser médico, sin haber estudiado, sabía perfectamente cómo curarse hasta de una mordida de serpiente. Sabía perfectamente qué hacer cuando tenía un problema de salud. Por ejemplo, a mi padre le mordió una serpiente en su mano y la serpiente a los pocos días murió. Mi padre tenía los dientes en su... Ciertos días estaba mi padre descansando y de repente descubrió que tenía algo entre sus dedos. Al mirar bien, eran los dientes de la serpiente que había muerto. Hablar con un campesino es hablar de astronomía, aún sin saber, sin conocer que más allá de los cielos habían astros, habían planetas. Aún sin saber nada de eso, sabía perfectamente cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo tumbar un árbol, sabía hasta cuándo iba a llover. Hablar con un campesino es hablar de arquitectura sin ser arquitecto, porque sin ser arquitectos construían grandes casas, realmente castillos hermosos, sin siquiera saber nada de arquitectura. Hablar con un campesino que tomaba aguardiente aún trabajando es realmente algo asombroso. Antes la gente trabajaba duro bajo el sol y llevaba su bototo de aguardiente y seguían trabajando. Eran gente sana y fuerte. A mi padre, por ejemplo, en el campo le cayó un árbol, le cayó un matapalo. No lo mató, solo se mató el palo, porque eran gente de acero, era gente de Guayacán, eran gente de madera fina. Estos campesinos solo se dedicaban a trabajar y a hacer hijos. Eran campesinos de familias grandes, de familias bonitas. No había eso que llaman planificación. Eran campesinos que se dedicaban a poblar la tierra, que se dedicaban a trabajar sanamente, que se dedicaban hasta los últimos días de su vida a trabajar. No necesitaban ir a ninguna ferretería para encontrar una piedra de afilar sus herramientas de trabajo. Todo estaba en la naturaleza, todo está allí. Hablar con un campesino es hablar de sabiduría. Pero hoy todo es diferente. Ya no se trabaja al machete como se lo hacía antes. Ahora se usan máquinas como la guaraña, como la podadora. Cuando trabajar al machete era como ir al gimnasio todos los días. Por eso el cuerpo estaba siempre en línea, con buen físico. Todo ha cambiado. Antes la gente tomaba solo algo natural, jugos de sus huertos, de sus naranjas, de sus limones. Todo eso cambió.
Ahora la gente sale del campo a la ciudad para llevar jugos frescos, gaseosas, algo que ya no es sano. A pesar de eso, el campesino de antes sigue sonriendo, sigue siendo el mismo. A pesar de ver tanto cambio en su mundo, el campesino de antes no deja de ser lo que es, aunque con mucha pena. Hoy el campesino de antes vive solo, lava sus trastes solo, duerme solo, camina solo, a veces solo en compañía de sus amigos los árboles. Yo soy hijo de un campesino, de un hombre de campo, de un hombre que sin tener estudios supo hacer muchas cosas en su vida, de un hombre que sin saber leer y escribir me enseñó más cosas de las que pude aprender en una escuela. Gracias, papá. Hasta la victoria siempre.